Bueno. Yo voy a poner acá el ejercicio, si lo puedo leer. Ahí lo tengo. Bien. La idea es, ¿se acuerdan cuántos procesos tenemos que tener? Perfect Pizza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descubrir los actores que van a interactuar. ¿Cuáles serían las entidades o actores? A ver, alguno que me diga uno. Estábamos hablando del grupo y sería cliente y cliente nuevo, o sea, regular y nuevo. Cliente. Vamos a ver, cliente nuevo. Como si fueran dos actores distintos. Entonces, el cliente normal, ¿qué información va a interactuar con el sistema? Le va a enviar. El pedido y el número de teléfono le pedí, Ambas cosas. O sea, cuando se pide el número de teléfono, aparece de manera automática el nombre. Significa que de alguna forma está registrado ese cliente. Sí, los datos se ingresaban en una computadora. Está bien, pero recuerden que todo lo que tiene que ver con el sistema está representado por una sola cajita, que está en el medio. Tenemos que tratar de representarlo de esa forma. Entonces, el cliente, ¿cómo se dice? Cliente conocido, ¿sí? Habitual. O habitual. Regular. Sí. Regular, hay muchas formas de definirlo. Regular. Le manda el teléfono. Y un cliente nuevo, ¿qué le manda? Creo que lo mismo. Y le mandan todos los datos de cliente. En realidad, en ningún lado dice. Cuando los clientes frecuentes llaman, se les pide su número telefónico. Se introduce el número de una computadora, aparecen de manera automática el nombre, dirección, fecha de último pedido en pantalla. Claro, acá en realidad tampoco habla de los clientes nuevos, ¿sí? No, yo después lo replanteé, profe, y sería el mismo cliente, nada más que sale uno como nuevo y otro frecuente. Dos flechitas del mismo cliente. También, sí. O como yo lo hice, que para resumir puse datos directamente, cliente datos. Entonces puede ser como datos de nuevo o datos de cliente regular. Son dos paquetes de datos distintos que pueden interactuar. Pueden ser los datos completos, pero esto ya lo estamos un poco. Si somos estrictos con el enunciado, solamente habla de los clientes frecuentes, ¿sí? Uno no sabe cómo se dan de alta los clientes, porque en ningún lado dice ahí. Si viene alguien que lo encuestó, capaz que mandan a una persona a encuestar, obtiene los datos, los meten en el sistema y después cuando la persona llama ya está dentro. ¿Se entiende? En este enunciado en ningún lado dice cómo se dan de alta los clientes nuevos. Siempre hablan de los clientes frecuentes. Y acá poner teléfono. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. El planteo. Entonces, ¿qué otra cosa envía el cliente? El pedido. Pedido. Vamos a ponerlo por acá abajo. Pedido. Es otra información otro paquete de información que va desde el cliente al sistema.
lo va a tomar una persona esos datos, porque no es una máquina que escucha, sino es un operario del sistema. Pero él es como si fuera el intermediario y esos datos que el cliente le pasa al operador, el operador los mete en el sistema. Pero si lo hacemos así como si fuera funcional, es el cliente que ingresa un pedido al sistema. ¿Sí? Porque no hay un proceso de esa información. En ningún lado dice que esa información se procesa, que el operador toma alguna decisión, ¿sí? Claro, ahí No se dice sería nada. normalizado. Sí, el operador va a ingresar de acuerdo a los códigos de producto que tienen tal vez ingresado en el sistema. No tienen, capaz que tienen 10 tipos de pizza distintas, entonces va a elegir la pizza que el cliente eligió y la va a ingresar. ¿Sí? No va a ingresar cualquier pizza, sino una de las que tiene, supongo, estandarizadas. Bien. Después dice, una vez se toma el pedido, se calcula el total, incluyendo impuestos y envío, después se pasa el pedido al cocinero. Esa parte de calcular el pedido y todo eso, en este diagrama capaz que no podemos tal vez representarlo, pero sí tenemos a otro actor. ¿Quién es? El cocinero. El cocinero. Que básicamente se le pasa, el sistema le pasa un pedido. Siempre tiene que ver con la información, lo que estamos representando en este diagrama. No tiene que ver con el proceso. Porque después el cocinero va a entregar una pizza, pero eso por lo menos no está en el... No dice cómo el cocinero le avisa al repartidor que tiene la pizza hecha. Si interactúa, no dice que interactúa con el sistema para decir eso. Capaz que estuviéramos en pedido ya, sí, capaz que alguien dice, bueno, pedido listo, y entonces le aparece en la aplicación al repartidor de pedido ya que ya está el pedido listo. Si lo vemos de ese punto. Acá en este pequeño enunciado no dice nada. Se imprime el recibo. Algunas veces se imprimen ofertas especiales de manera que el cliente puede obtener un descuento. Los repartidores que hacen las entregas dan a los clientes una copia del recibo y un cupón, si hace falta. O sea que acá tenemos al repartidor que si fuera como si fuera un intermediario, y acá de vuelta al cliente, podemos ponerlo para que obtenga la salida del sistema. ¿Qué tenemos? El cupón y el ticket sería. Cupón, el recibo o ticket. Podríamos pensar, si queremos, también el tema de las ofertas que se imprimen. ¿Sí? Podríamos pensar lo que también viajan al cliente, las ofertas. ¿Eso no iba en cupón? Sí, no sé si... ¿Qué dice acá? Dice que se imprimen las ofertas, de manera que el cliente puede obtener un descuento. Ah, también sí, las ofertas van por medio de un cupón. Sí, también, sí, perfecto. Sí, un cupón de descuento también, sí, no me había dado cuenta. Sí, perfecto. Tenemos el cupón de descuento y el recibo. Fíjense, después que dice al final, se mantienen los totales semanales para compararlos con el desempeño del año anterior. Ahí podríamos decir que el sistema ofrece una estadística, ¿y eso quién lo va a consumir eso? Ahí como que hay escondido un actor que no dice explícitamente, pero alguien tiene que consumir esa información de los reportes de desempeño. Podría haber un gerente, por ejemplo. Gerente, y el sistema le entrega los reportes.
Yo en el cuadro que hice yo tenía un intermediario que era computadora donde se guardaban los pedidos, los datos de cliente y donde se guardaban los pedidos semanales. Sí, me acuerdo, sí. Claro, es eso que vos hiciste, está bien, pero eso tal vez tendrías que englobarlo todo en el sistema. O sea, el diagrama solamente muestra un bloque de sistema, los actores y los datos. Todo eso que vos hiciste está bien, pero tal vez no encuadran con este gráfico, con este tipo de gráfico. Este tipo de gráfico se representa de esta forma, representa el sistema por un lado, los actores por otro y los datos por otro. Solamente sirve para eso este gráfico. Es un gráfico sencillo. No es un diagrama en bloques, tal vez, de cómo funciona. Para eso hay otro tipo de diagramas. La idea de este diagrama de datos es tener un cuadro del sistema, los actores y las flechas que son los datos. Y después, en un nivel, si lo quieren hacer, están en libertad de hacerlo, pueden hacer un diagrama de mayor detalle que ya tienen, en vez de tener un solo sistema, tienen varios subsistemas. Y esos subsistemas que guardan la información en los almacenes de datos. Capaz que van a tener un almacén de datos de pedidos, otro de clientes, básicamente. Con eso más o menos están. Y capaz que alguno de estadística podría ser, pero eso generalmente surge de la sumatoria de lo demás. Así que básicamente son pedidos y clientes lo que van a guardar acá. Y tal vez otro almacén de datos, eso sí, de productos. De los productos, del stock, no sé cómo lo manejará. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No, ninguna, profe. Perfecto. Bueno, entonces, en base con esta metodología, hagan los otros dos ejercicios, ¿sí? El de la biblioteca y el del la matriculación en cursos de la universidad. Sí, En esta situación de Perfect Pizza, sí, ¿no tenemos que pensar también en la parte del inventario, aunque no lo diga la consigna? ¿Es parte también de hacerlo o no? en este esquema básico no entraría. Podés meterlo en un esquema después del segundo nivel, que ahí tenés subprocesos, y podría estar, pero tampoco habla mucho del inventario, así que podrías agregarlo, pero no sé bien cómo encajarlo en ¿cómo se dice? En esta consigna. Ustedes tienen que pensarlo de esta manera. En la parte de sistemas siempre se trata de que el alcance de lo que uno está resolviendo, lo que tiene que hacer, esté acotado. O sea, la idea es que siempre se traten de ajustar a ese alcance, a lo que tienen escrito. Porque todo lo que no está escrito es algo que ustedes, que alguien imagina, o el programador, o quien sea. O sea, en sistemas es muy común eso, que el alcance se pueda distorsionar y no se delimite bien. Entonces, si ese alcance empieza a crecer, después, como decíamos, los proyectos empiezan a agrandarse y empiezan a irse de costos y de tiempo. Por eso siempre los alcances tienen que estar muy bien delimitados. Nuestro alcance en estos ejercicios es esta consigna chiquita y tiene que ceñirse a eso. ¿Sí? Lo del, Ok. Pasa que ¿qué como lo la digo? otra vez, en la otra clase, Sí, había sí, dicho que como que teníamos que pensar cómo funciona un lugar así. Yo digo, y sí. claro, yo veo que un local de pizza, que tenemos de las cosas de las pizzas, las empanadas, entonces yo supuse que también había que ponerlo.
Está bien, está perfecto. En este caso, viene bien que vos conozcas cómo es, una cosa es conocer cómo es el negocio, el dominio que se le dice de tu problema, conocer cómo funciona, y otra cosa es ajustarte a un enunciado, ¿sí? En este caso vos tenés un problema con un enunciado bastante, ¿cómo es?, corto, y que en cierta forma el tema del stock y de todo eso casi ni se menciona. Entonces no haría falta ponerlo. ¿Por qué te lo digo? Porque si vos lo ponés, en realidad no es que estás poniendo algo que en cierta forma está resolviendo algo que está en el enunciado, sino es algo que es como un extra. Entonces yo, en cierta forma, tampoco te lo voy a poder calificar porque es algo que tal vez lo podría calificar como algo adicional que pusiste, pero en cierta forma tampoco tengo un parámetro para calificarlo, porque no es parte del enunciado, ¿sí? Pero sí, en un negocio de pizza es muy probable que sí haya un control de stock, porque si no, ¿cómo hacen con las pizzas? Es totalmente cierto que va a haber, porque un negocio funciona así. Pero en nuestro problema en particular no está mencionado en el enunciado. Entonces, en cierta forma, no es parte de este ejercicio en particular. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahora continuamos con otro tema que tiene que ver con un poco esto lo vamos a dejar ahí. Les voy a mostrar, compartir la pantalla. Déjame ver cómo era el tema este. Bien. Vamos a compartir. Lo que les voy a mostrar ahora tiene que ver con un poco algo de de aplicación es un tema tal vez un poco más técnico que tiene que ver con una aplicación de datos del sistema de información, ¿sí? Ustedes se acuerdan que creo que me habían mencionado que habían hecho HTML en algún momento y que, bueno, el HTML tiene una forma sirve para mostrar información en una página web, ¿sí? Pero también tiene la capacidad de capturar información. No sé si eso lo hicieron con algún formulario. Me parece que no, pero bueno, no es nada del otro mundo tampoco. Tan avanzado no. Vimos más que Claro, nada bueno, subir medios tipo videos, imágenes, esas cosas. claro, bueno, pero ustedes tenían una página que básicamente les mostraba información, no una página que tal vez ustedes le enviaban información y la guardaban. Bueno, los sistemas de información básicamente se basan en capturar, o sea, mostrar información y también capturar información, que es muy importante, que el usuario ingrese información, ¿sí? En HTML tenemos la capacidad de hacer eso, de hacer formularios, campos, que ustedes escriben cuando ustedes están dando de alta en algún servicio, cuando están pidiendo información en alguna página de lo que sea, ustedes les piden nombre, teléfono, mail y todos esos campos, ustedes lo van llenando y después hay un botoncito que dice enviar. Entonces, esa información que el formulario captura, la envía como un paquete al servidor, al sistema, y eso se guarda. Nosotros vamos a hacer algo parecido. Yo lo que quería darle algunas nociones de este tipo.
Ahora me estoy acordando de algo que les iba a hacer. La idea es que yo ahora les voy a pasar, vamos a hacer esto, a ver si ustedes lo pueden hacer. Yo les voy a dar para que miren un pequeño video, ¿sí? Creo que dura 3 minutos, una cosa así. Y que con ese video contesten unas preguntas, ¿sí? ¿Se entiende? Yo les voy a pasar el link acá por el chat del Meet, a ver si lo pueden ver. Entonces ustedes tienen que abrir ese link, que es un formulario para responder preguntas, pero antes de responder las preguntas ustedes tienen que ver un video que está arriba de todo, ¿sí? Y les doy unos 5 minutos para que puedan ver el video y puedan contestar las preguntas, ¿sí? Bueno, profe. Y ahora en 5 minutos nos volvemos a ver, y yo también trato de ver un poco las respuestas suyas del formulario. Bien, entonces vamos a compartir. No sé si ustedes usaron alguna vez los formularios de Google para hacer Sí, sí. encuestas. Sí, cuando tuvimos que planificar clases. Bueno, ven, acá tenemos las respuestas, ¿ves? ¿En cuántos componentes se separa la aplicación? En 3. ¿Qué componentes interactúa con el usuario? La vista. ¿Qué componente se encarga de mantener los datos? El modelo. ¿Qué componente sería nexo entre el usuario y el modelo? El controlador, por mayoría. ¿Qué componente decide qué vista se le muestra al usuario? Controlador. Esto implica que una aplicación puede tener varias vistas del mismo modelo de datos, ¿sí? O sea que el mismo dato se puede presentar de distintas formas. Y después, bueno, estuvieron acá contestando la parte de las ventajas. Reutilización, mantenimiento, que cada parte tiene su función específica y se pueden separar, ¿sí? No sé si este tema lo habían visto antes, el tema de los patrones de diseño, el patrón MVC, modelo de vista controlador. No. No. Bueno, vamos a empezar por eso, ya que vimos el video, acá tengo un refuerzo de lo que vimos, ¿sí? Acá abajo tenemos el usuario, ¿lo ven? El usuario observa la vista, ¿sí? El controlador puede renderizar la vista, o sea, armar la vista, y la vista le manda datos al controlador. Esos datos que el usuario ingresa por la vista. El usuario ve datos por la vista y el usuario ingresa datos por la vista. La vista se maneja a través del controlador. Acá hay una flecha que de la vista al modelo que dice muestra los datos. La vista muestra los datos del modelo, pero en realidad esos datos pasan primero por el controlador para darles el formato correspondiente. No es que el modelo manda los datos así en crudo y la vista los muestra, sino que el controlador hace el trabajo de mostrar, de procesar esos datos y generar la vista correspondiente al tipo de pantalla que se está mostrando. Y después tenemos acá una flecha que el controlador manipula el modelo. Significa que el controlador modifica el modelo. ¿Sí? Cuando nosotros queremos guardar información, la información
el usuario la coloca en la vista se lo pasa al controlador y después el controlador arma los datos para poder grabarlos en una forma correcta y en el formato correcto en el modelo, ¿sí? El controlador también hace todo lo que se llama la verificación de los datos, por si hay un tema de consistencia, el tema de las transacciones, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Que el estado del sistema quede en formato estable, ¿sí? Cuando hay que hacer cambios en el modelo. Así que creo que queda claro más o menos. Nuestra aplicación, o muchas de las aplicaciones que nosotros vemos, están armadas de esta forma. Todo lo que es la vista, el controlador y el modelo son programas, parte de un programa que se escribió, ¿sí? Hay gente hoy día se puede hasta separar el trabajo de escritura. Generalmente se escribe la vista y el controlador se codifica. El modelo generalmente se puede decir que es generalmente una base de datos o un sistema de guardar información, y a veces tiene alguna especie de programación, pero no tanto. La programación más fuerte está en la vista y en el controlador. El modelo tiene una estructura de información, que generalmente es una base de datos o algún archivo o algún otro tipo de esquema. Entonces, yo le quería más que nada mostrar este tema. Y nosotros ahora empezar a hablar un poco de lo que se llama la vista. La vista en un sistema de información generalmente está basado en lo que llaman formularios. Y esos formularios tienen un formato, se podría decir, tradicional. Puede haber muchos tipos de formularios. Pero nosotros vamos a tratar de verlo en nuestra primera aproximación en este tipo de formato, ¿sí? Que va a tener una zona de título arriba, de presentación, una zona de menú, la zona de los datos y la zona de botones de acciones, ¿sí? Eso puede variar. A veces el menú puede estar a la izquierda, el título puede estar a la derecha, pero básicamente lo que generalmente tiene que haber es una zona de datos donde se van a mostrar información y uno va a poder ingresar información, y la zona de cómo interactuar con el formulario. Generalmente son botones, o cuando es una página web pueden ser enlaces, links, donde se hace la manito. Cuando uno ve en el browser que se hace la manito, significa que ese es un link que uno, si hace un clic, la página hace una acción. Generalmente va a parar a otra página o hace algún tipo de funcionamiento. Entonces nosotros vamos a tener formularios de este tipo. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de un formulario, por ejemplo, de un ingreso de un socio de una biblioteca. Y tiene un menú arriba y puede ver los socios, los préstamos, los ejemplares de libros. O sea, ahí vamos a ver, poder hacer clic en cada uno de esos menús y nos va a presentar formularios. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los ABM, alta, baja, modificación? Entonces, los formularios sirven para eso, para hacer un alta, o sea, nosotros entramos en datos nuevos y allí ingresamos los datos y los guardamos con el aceptar. Generalmente el cancelar es una acción que me vuelve todo para atrás. Y después vamos a tener el formulario con información, y después, para poder manejarnos un poco más fácil, vamos a tener una pantalla con una lista de entidades, una lista de elementos del mismo tipo, por ejemplo, socios en este caso. Nosotros vamos a poder tener un lugar donde hacer un clic y, por ejemplo, ven acá los ID que tienen como si fueran para hacer clic, 115, 114, 113. Si uno hace clic en un ID, generalmente va a ir a parar al formulario. Estos ya son todos temas de
cómo está programado. Nosotros vamos a hacer una programación clásica. Después esto, de acuerdo a la implementación, puede variar, pero vamos a ir por este lado. Entonces, cuando hacemos clic en uno de los elementos de la lista, vamos a ir a parar al formulario. Y acá también vamos a tener la posibilidad de borrar. Ver acá, a la derecha, la columna de borrar. O sea, cuando queremos borrar un socio, le hacemos clic en la cruz roja y ahí vamos a poder borrar un elemento, sea un socio, sea un préstamo, sea un ejemplar. Piensen que todo este funcionamiento de una aplicación tiene que tener una cierta lógica de transaccional, en el sentido que los datos no se pueden borrar porque sí. Si yo, por ejemplo, en este ejemplo particular de una biblioteca que está administrando los préstamos de libros, ¿sí? Básicamente es eso, esta pantalla. Si yo tengo un préstamo de un usuario, el sistema no me debería dejar borrar al usuario, porque si no ese préstamo seguramente va a hacer referencia a qué usuario es el que pidió el libro. Si yo borro el usuario, ese préstamo va a quedar sin el dato del usuario, ¿se entiende? Entonces vamos a tener un problema de inconsistencia. Entonces, toda esa lógica interna de los datos son, en cierta forma, custodiadas un poco por el modelo y un poco por el controlador. Más allá que la vista me va a dejar hacer clic acá en borrar el usuario. Pero después el controlador y el modelo me van a impedir borrar ese usuario porque van a detectar que hay un tema de integridad de los datos. Entonces, si yo quiero borrar un usuario, pero ese usuario, un socio, pero ese socio tiene préstamos, no debería yo poder borrarlo, porque si no, todos esos préstamos quedarían descolgados sin el usuario. ¿Se entiende? Y acá también tenemos para buscar, si queremos buscar un socio, tenemos un pequeño campo para poner búsqueda al nombre o por número de DNI, por ejemplo, ¿sí? Entonces, básicamente, esta va a ser nuestra estructura de aplicación. Vamos a hacer una página con un listado de los elementos que hagan falta y otra página con la ficha del elemento. ¿Sí? Esto está en relación con el ejercicio que yo les dejé, el segundo ejercicio que tiene que ver con el sistema ese de antifraude. ¿Se acuerdan? Bueno, yo le estoy dando toda esta introducción para que todo esto les ayude a pensar un poquito más ese diseño del sistema de antifraude. Por ejemplo, qué pantallas puede llegar a tener, ¿sí? ¿Qué entidades puede guardar? No tanto cómo va a ser la pantalla, sino qué pantallas van a tener, ¿sí? Por ejemplo, si volvemos al ejercicio de la pizza, seguramente ustedes acá van a tener una pantalla con todos los clientes y capaz que otra pantalla que les muestre todos los pedidos, ¿sí? En este sistema de biblioteca tienen una con los socios, uno con los préstamos y otro con los libros que la biblioteca presta. ¿Se entiende? Ustedes van a tener que pensar qué pantallas van a hacer falta en este sistema de antifraude que yo les dejé en el ejercicio. Básicamente, qué entidades, qué datos van a tener que ser necesarios guardar. Y un poco también yo les vi, si ustedes pueden llegar a pensar, eso ya es un poco más técnico, pero pensar algún algoritmo de cómo poder detectar el fraude, dado dos textos que se les presenta al sistema, tratar de ver cómo ese fraude se puede detectar, ¿sí? ¿Se entiende más o menos alguna pregunta con esto? Sí, en el ejercicio, en el último que pasó, no era de libro, era de exámenes.
o de trabajos? El De segundo trabajo ejercicio. práctico. Sí, bueno, es un sistema de fraude en el sentido de detectar dos textos que pueden haber sido del mismo original. Claro. Eso dice el... Sí, básicamente lo mismo, sí. Básicamente es un detector de fraude, o sea, de que... No, fraude o de copia, o sea, que alguien... los trabajos prácticos que hicieron los alumnos, hay alumnos que entregan algo que se supone que es una copia. Claro. Básicamente esa sería la idea del sistema del programa, sistema que... Entonces la idea de ustedes traten de diseñar algo en cuanto a qué entidades van a hacer falta, qué pantallas, y si pueden pensar en algún algoritmo, cómo analizar esos textos para tratar de dar alguna especie de sí o no, de algún porcentaje de copia, no sé, algún algoritmo se les ocurra, no que lo programen, sino que lo piensen y lo escriban en el trabajo de cómo podría llegar a ser la detección del fraude, ¿sí? Bueno, no sé si no hay preguntas, estaríamos ya terminando. Profe, Decime. solamente tenemos, creo que más dudas, pero con el ejercicio del último, quería hacer una consulta nomás, es con entender la consigna bien, porque no sé si son dos textos que se comparan con un libro o qué sería esa cosa original. No, son dos textos. En realidad vos no sabés cuál es el original. A vos te mandan dos textos y eso vos tenés que, a partir de esos dos textos, pensar si fueron uno copiado del otro, porque en realidad no sabés cuál es el original. La idea es que ese sistema detecte si eso es una copia o no, o en qué porcentaje puede llegar a ser un texto copia del otro. ¿Se entiende? Listo, entonces entendí bien. Sí, no pasa, mi compañero me había dicho como que él lo entendió, que se comparaba con un libro a ver si se copiaban de ahí. Yo había entendido como que era que se comparaba dos trabajos a ver si se habían Claro. copiado, digamos, del mismo. Entonces está No, bien, lo no. hice bien. Está bien, sí. Son dos textos que se ingresan al sistema y se tratan de alguna forma hacer una especie de proceso de esos textos y eso me tendría que devolver algún resultado si eso es una copia. O sea, si los dos se copiaron del mismo original, si uno se copió del otro, eso no, es difícil saberlo. Lo que sí voy a saber es que sí provienen del mismo original, de la misma fuente, se podría decir, ¿sí? Que los dos alumnos entregaron algo que alguien se copió de alguien. Pero básicamente que esos dos textos son fruto del mismo original o de la misma fuente, ¿sí? Lo digo en ese Profe, sentido. Sí. ¿Eso lo hacemos en pseudocódigo? No, solamente en escrito, como si fuera un enunciado. Claro, yo lo Ok. puse así. Yo lo Claro, puse así, Bueno, contado. como si fuera un enunciado del primer trabajo que explica cómo funciona el sistema. Bueno, ustedes tienen que hacer el enunciado de este sistema. con todo el Profe, proceso. perdón, yo me desconecto porque me voy a trabajar. Así que Dale, nos vemos la dale. próxima. Dale, Chau. nos vemos, hasta luego. ¿Se entiende? O sea, ustedes tienen que generar, se podría decir, el enunciado del sistema, describirlo y qué es lo que va a hacer. Con todo el proceso, a partir de que se empieza hasta que se termina, con el resultado final. La implementación. Sí. No, la implementación sería la programación. Por ahora lo que les pido es una descripción analítica, pero no una programación. O sea, ¿qué va a recibir el sistema? ¿Qué va a hacer? ¿Qué pantallas harían falta? El usuario, ¿con qué pantalla se va a conectar para poder ingresar los textos? Imagínense ustedes cómo sería ese programa y qué pantallas va a tener y qué datos va a guardar, básicamente.
pero no programarlo, sino describirlo nada más. ¿Sí? Sí, O profe. sea, hacer un documento que lo describa. Profe, Sí. yo lo que había hecho era comparar dos trabajos Sí. en base a lo que sería una especie de libro, un PDF o lo que sea, pero no sé si está bien eso. Claro, ahí en tu razonamiento como que tenés 3 fuentes, tenés 2 trabajos y un original, se podría decir. La idea acá no, es compartir, solamente tener 2 datos, los 2 textos. Y de alguna forma, de algún tipo, alguna especie de análisis que compare de alguna forma los 2 textos y nos diga, traten de imaginarse, no, traten de imaginar algo sencillo, no complejo, no es algo analítico ni como un antivirus que va analizando todo, no. Alguna idea, si no les sale la idea de cómo va a ser, ¿no? Tampoco se la estoy pidiendo. Si se ocurre alguna idea de cómo va a ser técnicamente la comparación. Pero básicamente lo que sí necesito que me hagan es decir qué pantallas va a tener, qué datos va a guardar, y después va a haber una cajita que va a ser el algoritmo de comparación que yo le tiro los 2 textos a ese algoritmo y ese algoritmo me responde con algo. Básicamente es eso. Después, ese algoritmo, qué es lo que hace o cómo lo hace, es otro tema. Pero sí, ustedes tienen que diagramar el flujo de la información, qué pantallas va a tener, ¿sí? Describirlo al sistema. Que es un poco lo que es el análisis y el diseño. Pero no, después el tema de cómo hacerlo, de cómo programarlo es otro tema. Usted va a tener ahí adentro una cajita que va a ser el algoritmo de comparación. Que eso no sé, después vemos cómo lo programamos, pero... Profe, ¿puede ser algo como lo que vimos hoy, tipo los 2 actores serían texto 1 y texto 2, que vayan las 2 flechas hacia el del medio, que sería el algoritmo, y de ahí sale una flecha que dice sí son iguales, y otra flecha que diga no son iguales? ¿Podría ser algo así? Sí, el actor sería, no sé, tal vez el actor sería tal vez el operador del sistema y el operador le manda los 2 textos, sí, algo así. Eso sería el diagrama de flujo de datos sería algo sencillo, ¿sí? Pero después tienen que avanzar un poco más y decirme qué pantallas, qué datos se van a guardar, ¿sí? Porque recuerde, creo que el enunciado dice que también hace falta buscar en lo que ya se analizó. Y como que eso va a quedar guardado de alguna forma. O sea, todo ese procedimiento de análisis, de alguna forma va a quedar guardado en algún lugar y eso va a puede ser para búsquedas futuras, ¿sí? Todavía no se dice para qué se va a usar eso que está guardado, pero sí para buscar mínimamente. Si quieren buscar alguna información de esos textos que ya se usaron, no sé. El procedimiento del alcance no, y el alcance es, se ingresan 2 textos y el sistema me dice si son iguales o me dice un porcentaje, porque tampoco uno piénselo desde el punto de vista técnico, que tampoco nos va a decir si son iguales o no, o capaz que sí, pero tal vez algún porcentaje de similitud, no sé, algo que va a responder el sistema, que le va a dar la idea a la persona que lo usa que esos 2 textos son copiados. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Por ahora no. Bueno, entonces quedamos para el próximo encuentro. Yo voy a dejar acá de compartir. Y vamos cortando la grabación.